Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo he de dar es mi carne para la vida del mundo. Altercaban, sin embargo, entre sí los judíos, diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Díjoles pues Jesús: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis la vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, no sé si ustedes están preocupados. Yo sí estoy preocupado. Santa Teresa estaba muy preocupada. ¿De qué? ¿De qué, Padre? Del juicio. Del juicio particular de cada uno de nosotros que se acerca. Dice la secuencia: día de ira, el día aquel, dice. Cuán grande será el terror cuando aparezca el juez para sentenciarlo todo con rigor. El libro ya completo será leído, en el que todo se haya consignado. Cuando el juez se haya sentado, se revelará todo secreto, nada quedará sin castigo. Sabemos nada. Mínima mirada ociosa, pensamiento ocioso, palabra ociosa, nada quedará sin castigo. ¿Qué he de decir entonces, miserable de mí? ¿A qué abogado voy a recurrir cuando apenas el santo está seguro? Hay que estar preocupados, queridos fieles. Santa Teresa, como he dicho, en su agonía estaba preocupada. Ella le decía a sus monjitas antes de morir, cuando le dijeron: Madre, ¿por qué tiemblas? ¿Por qué estás temblando? Hijas, tengo miedo de mi juicio, porque en el juicio me van a poner cara a cara con la santidad de Dios. Y si se encuentra en mí la menor mancha, tendré que ser purificada. Cara a cara, nuestra vida con la de Dios se va a comparar, con la de Cristo. Su mansedumbre con nuestra mansedumbre, su paciencia con nuestra paciencia, su fortaleza con nuestra fortaleza, así todas las virtudes. Claro que la santidad de Cristo es más grande, seguro es infinito, pero al menos en pureza debemos ser perfectos. Por eso hay que temblar. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora o hasta ahora para prepararnos a nuestro juicio? Si uno se pone a pensar bien, casi no hemos hecho nada. Cuando uno comete pecados y el Padre perdona en el confesionario y da una penitencia, esa penitencia no es normalmente suficiente para reparar por todos nuestros pecados. No es suficiente. Hay que agregar más de su propia cuenta. Uno se imaginará, por ejemplo, quizás, haré unas novenas de rosarios, una misa por mis pecados, unas limosnas. No es suficiente. Voy a recordar ese ejemplo que antes conté para que vean, tengan una idea de lo que para Dios es el rigor de su justicia. Cierta persona fue condenada al purgatorio, entre otras cosas, por 4 principales faltas. Primero, por su poca reverencia y amor a la santidad de Dios y a sus perfecciones. Entonces, su justicia, a su amor, a su providencia. Al purgatorio por eso.
Y Dios exigía como penitencia, como reparación por ese pecado. Claro, alguien que quisiera hacerlo, el alma ya está en el purgatorio, solo puede hacer sufrir, sufrir, sufrir. Pero si alguien quiere reparar por esos pecados de esa persona, ¿qué tenía que hacer? Comprar 30 cálices, y son costosos, y regalarlos a 30 sacerdotes, para que digan las 30 misas diarias de ahí en adelante. Y con esas misas de esos sacerdotes, 30 misas más cada día, se repare por esa falta de reverencia a la santidad de Dios. Y así Dios quedaba aplacado en su justicia. Si no, no, quedará el alma en el purgatorio por esas faltas. Segundo tipo de faltas de ese hombre: no temió como debía la justicia de Dios, el juicio. Entonces, y Dios para eso exigía esta reparación si alguien quería hacerla en el nombre de esa persona. ¿Qué reparación? Que se consiguieran 30 devotos sacerdotes y que a cada uno de los 30 se le pidiera y se le diera lo necesario para que celebrara 30 misas por esas faltas de ese hombre. Cada sacerdote 30 misas, 30 sacerdotes. Eso significa 900 misas para reparar ese poco preparación, poco juicio para apreciar la ira de Dios, el juicio de Dios. Vean qué difícil, 900 misas. Tercera falta de este hombre: tenía cierta ambición y cierta soberbia. Bueno, ¿qué exigía a Dios como reparación? Por su soberbia exigía que un hombre en la tierra se arrodillara ante 30 pobres y le lavara los pies. Y para reparar su avaricia, que ese mismo hombre le suministrara a los 30 pobres dinero, alimentos y vestido por sus necesidades de ahí en adelante. Y con eso ya se aplicaba la justicia de Dios. Vean, lo que Dios exige. Y por último, ese hombre también tenía mucha sensualidad de la carne, con lo que eso conlleva, los pecados que esto conlleva. ¿Qué exigía a Dios como reparación para esos pecados, para sacarlo del purgatorio ese hombre? Exigía que se encontrara una jovencita virgen que tuviera vocación y ayudarla a esa jovencita con todo lo necesario, la dote para pagar lo necesario, los gastos para entrar a un convento y que se mantenga ese convento, su vocación de ahí en adelante. Primera parte. Segunda parte, que se encuentre una viuda que no tiene medios de subsistencia y se ayuda a la viuda para tener casa, alimento y vestido, de ahí hasta su muerte. Segunda parte. Y la tercera parte, que se encuentre una joven que quiere casarse pero no tiene medios, que se le ayude con lo necesario para que conozca un buen hombre y se case bien y sea una buena esposa, de ahí en adelante. Esas tres partes para reparar los pecados de impureza. Junten las 4 cosas, vean, lo que Dios exigía como reparación para que esa alma saliera del purgatorio por todo lo que no hizo en su vida reparación. Por lo tanto, ahora ustedes vean sus vidas, qué han hecho, cuál es su cuenta delante de Dios, cómo han reparado. Un rosario diario creo que no es suficiente. La misa de vez en cuando no es suficiente. Limosna de vez en cuando no es suficiente. Entonces piensen ahora, ¿qué van a hacer de más? Entonces, cuanto antes ya no aumentar la cuenta, no aumentar la deuda con pecados mortales y inmortales o veniales y veniales, ya cerrar ya esa forma de ofender a Dios y comenzar a hacer penitencia. Entonces, por eso dije al principio, ¿están preocupados? Yo sí estoy preocupado. El juicio de un sacerdote va a ser muchísimo más exigente que el de ustedes.
pero también el de ustedes. Esta persona que dije no era sacerdote, era una persona como ustedes. Dios exigió eso, o exigía como reparación. Así que ustedes entonces desde ya a hacer penitencia, a hacer reparación, a hacer limosnas, a pedir a Dios misericordia y ya no aumenten su deuda. Entonces, que así sea. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.